Vale. Los cálculos, decía, de un devanado bifásico y de uno trifásico, de hecho de uno monofásico también, son parecidos, son muy parecidos, cambian dos o tres fórmulas, pero claro, el tema es el uso, y como no se usan, como no tengo prácticamente uso para los devanados bifásicos, pues bueno, el libro del que lo saqué en su momento, pues los explicaba y lo dejé ahí. Pero yo aquí en la presentación, por ejemplo, no lo puse, ¿vale? Entonces lo tenéis allí, le echáis un vistazo si queréis, pero no tiene mayor historia. Vale, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver cómo se calcula muy rápidamente, ¿vale? Porque esto necesitaría de verdad tiempo y hacer las bobinas y meterlas en una máquina y probar que funciona y eso. Pero bueno, yo creo que es más interesante que dediquemos un poco más de tiempo al variador de frecuencia. Eh, Vamos a ver cómo se bobina, cómo se devana, ¿no? De ahí lo del devanado, ¿no? Cómo se devana el estator de una máquina asíncrona o síncrona trifásica de corriente alterna. Síncrona o síncrona, que son iguales. Dice, los devanados de las máquinas de corriente alterna se ubican en el estator de las máquinas síncronas y asíncronas. Es decir, yo en el estator de esta máquina voy a montar una serie de ranuras. En realidad, tener en cuenta que, por lo que vimos la teoría de estos días de para atrás, esto no es un bloque de fundición, ¿vale? Esto es una chapa magnética, luego al lado otra, y todas tienen la misma forma, aisladas entre sí, ¿vale? Repito, como los transformadores, para que minimizar las pérdidas en el hierro, las pérdidas por histéresis, por corrientes de Foucault, perdón. Pero al final lo que tengo son una serie de ranuras, ¿vale? La idea es la siguiente, para aclararnos, ¿no? Lo que tengo que hacer es, teóricamente, un corte transversal a esta máquina, ¿no? Como si yo le hiciera un corte aquí abajo, o aquí arriba, me da igual. Le hago un corte y la desenrollo. Y al desenrollarla me queda una cosa como esta, ¿no? Entonces, numero las ranuras. Por ejemplo, esta máquina, pues voy numerando las ranuras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta máquina, por ejemplo, tiene 36 ranuras. 36 huequinos aquí donde alojar las bobinas, ¿vale? No sé si se ve aquí. Bueno, se ve, esto es un dibujo, con lo cual se ve bastante mal. Pero como veis, van saliendo las bobinas, ¿no? Y avanzando. Vamos a ver cómo se calcula esto. Eh, el desarrollo, pues ya veis, por ejemplo, llamo a una de las ranuras, una de ellas, me da igual cuál, porque me da igual por dónde empezar. A una de las ranuras las llamaría 1, y entonces os fijáis cómo la fase U1, la fase U1 entra por esa ranura y va a buscar la fase 7, o sea, la ranura 7, perdón. Vuelve a la 2, pasa a la... perdón, esta va a la 7, sí. Vuelve a la 2, va a la 8. Y vuelve a la 3, va a la 9. Vale, como veis va avanzando, ¿no? Vale, va avanzando. Este en concreto, es un bobinado de doble capa. Como veis, en cada numerín hay dos bobinas, ¿no? Que además no son de la misma, no tienen por qué ser de la misma fase, no son de la misma fase, ¿vale? Es de doble capa, es decir, metería esta, por ejemplo, abajo y la marronina esta, la verde esta clarina, pues arriba o al revés. Bueno, es de doble capa. Y además, a esto es lo que llamamos a un devanado imbricado. Eso los vamos a ver mañana, ¿vale? Es imbricado porque, como veis, va formando como va en avance, ¿no? Puede ir en avance, puede ir en retroceso, ¿eh? Aquí hay muchas variantes. No los vamos a ver todos porque lo que quiero es que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, bueno. Entonces aquí empieza la bobina negra, aquí termina. ¿Lo veis? Y lo voy a conectar a la caja de bornas. Aquí empieza la bobina rosa, V1, y por aquí termina, V2. Y aquí W1, W2. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Bueno, vamos a verlo con los concéntricos, pero mañana veremos los excéntricos porque si no, esto, bueno, me pareció ayer cuando lo estaba preparando que se hacía largo. Vale. Conceptos previos para el diseño y ejecución de los devanados de corriente alterna. Primero, tenemos que tener el concepto de bobina y grupo de bobina.
y grupos de bobinas. Dice, el concepto de bobina es el mismo que el estudiado para los devanados de corriente continua. Bueno, nosotros todavía no estudiamos, lo cambié de orden, ¿no? Una bobina es un conjunto de espiras y de aproximadamente el mismo tamaño, que se inserta entre dos ranuras del núcleo magnético. Dispone de dos lados activos y dos cabezas y dos más terminales de conexión. Vale, como veis, para esto ya sería una bobina de un devanado concéntrico, ¿no? Es decir, tengo que hacerla fuera. Como veis, meto un hilo y doy vueltas. Esto sería el lado activo y esto sería la cabeza de la bobina, la cabeza que va en uno de los lados del motor. ¿Vale? Doy la vuelta, vuelvo y fijaros que vuelvo a la misma ranura. Antes os decía, no, es que voy a otra ranura. Bueno, eso es un esquema. En realidad yo entro por la ranura 1. ¿Quién está? ¿Darth Vader por ahí o...? Entro por la ranura 1, avanzo, vuelvo por la ranura, no sé cuál es esta, la 7, la 8, la 9, no lo sé, no sé cuántas hay aquí en el medio. Esto es un esquema, ¿no? Vuelvo y vuelvo a la ranura 1 otra vez y doy ahí un montón de vueltas, ¿vale? No es un solo hilo, doy ahí un montón de vueltas. Cuando ya di las vueltas que tengo que dar, ¿vale? Eso es calculable para saber la inducción de la bobina, etcétera, etcétera. Y cuando ya termino eso, ¿qué hago? En una de las vueltas, no por el medio, porque esta está metida en la ranura, ¿no? Esto no estaría bien. Tendría que juntarlo, por ejemplo, en una de las cabezas, atrás o adelante. Cambio de ranura, ¿vale? Y entonces vuelvo a la 2. Y ahora voy a dar un montón de vueltas entre la 2, si esta era la 1 y la 9, pues entre la 2 y la 8. ¿Vale? Doy las mismas vueltas y cierro con otra más. ¿Vale? Y salgo. ¿Vale? Esto sería un grupo de bobinas. ¿Vale? Esto sería un grupo. Una bobina, pero en este caso el grupo está formado por 3 bobinas. Y en este caso es un devanado concéntrico. Como veis, parto del más exterior, luego doy vueltas más adentro y luego voy vueltas más adentro. Es una espiral, ¿no? Entonces, esto es un devanado concéntrico. Vale. Como veis, no son iguales. ¿Vale? Hay una más grande, lógicamente, tiene que ir de la 1 a la 9, otra un poquitín más pequeña, de la 2 a la 8, hay menos sitio, menos espacio, y otra que iría de la 3 a la 7, por decir algo, ¿eh? No siempre irá de la 1 a la 9, de la 2 a la 8, de la 3 a la 7, ¿eh? Eso hay que calcularlo. ¿De acuerdo? O sea que esto yo tengo que bobinarlo fuera. ¿Vale? O sea que tengo una bobina, es la que da vueltas entre las mismas ranuras, y un grupo de bobinas son las que forman, pues, el grupo puede ser de 2, de 3, de 4 bobinas, y a su vez puedo tener más grupos para hacer un devanado. Ahora lo veremos, ¿eh? Nos dice, un grupo de bobinas está formado por 2 o más bobinas unidas entre sí, construidas con un conductor del mismo diámetro y del mismo número de espiras. O sea, las vueltas que doy en la de fuera son las mismas vueltas que doy en la del medio, las mismas vueltas que doy en la del centro. ¿Vale? Bien. La diferencia entre bobina y grupo de bobina. Vale. En los esquemas de devanados de corriente alterna, los grupos de bobinas se representan de forma simplificada. Como veis, esta es la imagen de antes, ¿no? Pero en realidad yo no voy a pintar eso. Lo que voy a hacer es, pues, pintar con el número, ¿veis? Pongo aquí el número de la ranura y digo, bueno, voy a empezar por la 1. Todo esto no me lo invento, ¿eh? Todo esto va a salir de unos cálculos que vamos a hacer después. Tengo que ir a la 12, volver a la 1, tener en cuenta que vuelvo a la 1 y doy no sé cuántas vueltas entre la 12 y la 1. Lo que pasa es que como eso se supone, yo solo voy a pintar de forma esquemática uno de los hilos, ¿vale? Se supone que de la 1 a la 12 van a haber no sé cuántas vueltas, 12, 13, 15 vueltas, las que sean. Mira, aquí por ejemplo me pintaron 3 vueltas. Vale, cuando termine esas 3 vueltas, en vez de ir de la 12 a la 1, voy de la 12 a la 2. Y doy no sé cuántas vueltas entre la 2 y la 11. Las mismas vueltas que antes, 15 vueltas. Y cuando termine esas 15 vueltas, de la 11, en la última vuelta, no voy de la 11 a la 2, sino de la 11 a la 3. Y de la 3 empiezo a dar otras 15 vueltas, de la 3 a la 10, y salgo. Vale. ¿Cómo se interpreta? Como estas dos líneas de aquí abajo son interpretables quiere decir deducibles, no interpretables, ¿eh?
como son deducibles, es decir, de la 12 tengo que volver a la 2 en un momento determinado, pues a veces no se pintan, ¿vale? Se dice de la 1 a la 12, de la 2 a la 11 y de la 3 a la 10. Esto es un esquema simplificado. A mí me gusta más este, ¿eh? Me gusta más este, vamos, ¿no? No es que aporte mucha información, pero bueno, queda como cerrado el grupo por debajo, es que parece que no hay nada aquí, ¿vale? Pero bueno, es una cuestión de gustos. Veréis pintados los devanaos de una manera o de la otra. Bien, todo el mundo más o menos me va pillando un poco por dónde van los tiros de lo que vamos a hacer hoy, ¿eh? Esto es un poco la presentación. Si no, pararme y preguntarme, por favor. Vale. Más conceptos previos. Vamos a ver. Tipos de devanados. Bueno, los dos tipos de devanados más representativos son los concéntricos o concentrados y los distribuidos. Bueno, distribuidos. Es que también entramos, fijaros, aquí el tipo de devanado concentrado es este por ejemplo sería el del rotor de una máquina, pero se nos escapa un poco de lo que quiero hablar hoy, ¿eh? No lo quité porque, bueno, estaba ahí en el libro y no lo quité. Realmente este sería el rotor de una máquina síncrona, como os expliqué ayer, de dos polos. Una máquina síncrona de dos polos. Pero este no es de alterna, este es de continua. Como veis, S y Q, lo que tengo que hacer aquí es meter siempre la corriente por uno de ellos, ¿vale? Da no sé cuántas vueltas en un sentido y fijaros que en el otro da vueltas en el otro sentido. Lógico, porque en uno necesito un norte y en otro necesito un sur. Pero bueno, esto no es de corriente alterna, ¿eh? Es de una máquina de corriente alterna, pero forma parte de su circuito de corriente continua del rotor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí lo tenéis, en la teoría también, pero no es lo que quería hablaros. Vale. Bueno, pero es también el principio de funcionamiento de un motor de corriente continua, ¿no? Sí, lo que pasa es que normalmente estos polos en el motor de corriente continua están en el estator. Podrían estar en el rotor, ¿eh? Podrían estar en el rotor. Pero normalmente estos polos en un motor de corriente continua, estos dos polos, si es que tiene dos, podría tener dos, cuatro, etcétera, etcétera, estos dos polos estarían en el estator en un motor de corriente continua. No estarían en el rotor. O sea, sería una cosa como esta, mira. Yo pintaría un polo aquí arriba, otro polo aquí abajo, ¿vale? Y entonces aquí es donde enrollaría pues el norte en uno de ellos, aquí, en corriente continua, ¿eh? Sí, el sur. Y en el otro Y lado, el sur abajo. en el alterna. Hay que tener en cuenta cómo hay que enrollarlo, ¿eh? Para que uno sea un norte y otro sea un sur, ¿eh? Pero esto estaría en el estator normalmente. Y luego aquí, en el inducido, veríamos cómo estos siempre son imbricados, los de corriente continua, y hay que llevarlo a un colector de delgas, ¿vale? O sea, sí sería esto, pero en realidad estarían en el estator. Bueno, ya lo Sí, veremos. lleva las escobillas Las y... cobillas van aquí, sí. En el, en el inducido, en el colector de delgas. Pero eso ya lo veremos. Pero sí, 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 se parece bastante a un motor de corriente continua, sí. Bueno, motor, una máquina de corriente continua. Vale. Distribuidos. Mirar. Dice, utiliza varias ranuras por polo y fase, permitiendo así un mejor aprovechamiento del núcleo de la máquina y por lo tanto optimiza su tamaño. Estos devanados, los haces activos de una misma bobina, se encuentran ubicados en polos contiguos de signo contrario. Bueno, al final, fijaros lo que os pintaba al principio, ¿no? Pues por ejemplo, este es un devanado que tiene una bobina por grupo. ¿Veis? Aquí el grupo es una sola bobina. Antes el grupo eran tres bobinas. Ahora el grupo es una sola bobina. Se confunde grupo y bobina. Pero tiene dos grupos. ¿Veis? Uno va del 1 al 6, da no sé cuántas vueltas y sale. Y luego entra por el 7 al 12, da no sé cuántas vueltas y sale. Y uno de los grupos con el otro grupo. Bueno, más adelante veremos, me preguntaréis, ahora os preguntaréis, ¿por qué no uniste el 6 con el 7 y saliste por el 12? Bueno, eso es una cosa que se llama conectar los grupos por polos consecuentes. Esto está conectado por polos, pero eso lo veremos ahora enseguida, ¿eh? Si lo hago, por ejemplo, entro del 1 al 7, del 6, perdón, del 1 al 6, y en vez de ir del 6 al 7 voy del 6 al 12, que sería la salida natural del grupo 2, ¿no?
de esta fase y vuelvo al 7 y salgo por ahí, pues luego tengo que repetir la jugada en todos los demás fases. En azul veis la fase 2, ¿no? Como veis, del 5 al 10 va hasta el 4 y del 4 vuelve al 11 y sale. Y repito la jugada en el 9. Del 9 va al 2, vuelve tal y sale por el 3. Bueno, esto lo veremos ahora, ¿vale? Y en este caso es una máquina de 2 polos. Ahora lo veremos. Esto es un poco la distribución de las bobinas en el estator de la máquina, ¿vale? De esta máquina tan simple de 12 ranuras. 12 ranuras, 2 grupos por fase y cada grupo de una sola bobina. ¿Vale? Bien. Ahora vamos, luego cuando veáis los cálculos lo entenderéis un poco mejor. Vale, tenemos otra división, los devanados concéntricos, que ya los expliqué, ¿vale? Son aquellos en los que entro y voy yendo hacia el centro, ¿vale? Esto ya lo explicamos. Pero existen también los bobinados excéntricos. Como veis, aquí las bobinas son todas del mismo tamaño. Y en vez de ir hacia adentro, lo que voy haciendo es ir avanzando, ¿no? De la 1, como se ve más claro en el esquemático, ¿no? De la 1 voy a la 10, de la 10 vuelvo a la 2, de momento parece concéntrico, pero de la 2 voy a la 11, avanzo, no voy a la 9, ¿vale? No voy cerrándome hacia adentro en espiral, sino que de la 2 voy hacia la 11, y de la 11 a la 3, y de la 3 a la 12. Si os dais cuenta, fue avanzando. En vez de cerrándose hacia el centro, avanzando. Entonces los anteriores son los concéntricos y estos son los excéntricos, ¿vale? El principio es el mismo, ¿vale? Hay que mirar a ver, esto sería un grupo de 3 bobinas, solo que en vez de ir hacia adentro, va avanzando hacia afuera, ¿vale? Bueno, lo leo, ¿no? Son aquellos grupos cuyos grupos tienen todas las bobinas iguales, todas las bobinas iguales. Fijaros, hay una constante de dispersión que se llama, en el cálculo de los motores y de los alternadores, por eso os decía que hay veces que unos devanados son mejores para una cosa que para otra, que hace que el polo sea más, claro, al ser concéntrico se va cerrando el polo, al ser excéntrico como que se abre. Bueno, eso es bueno para una cosa, malo para otra, tampoco nos vamos a meter en ello, ¿no? Y por tanto dice un mejor aprovechamiento del espacio respecto al tipo concéntrico. Bueno, eso es relativo. Los demás, dice, los devanados excéntricos pueden ser imbricados de una capa, imbricados de doble capa u ondulados. Vale, el ondulado ya lo veremos, ¿vale? Lo veremos imbricados y ondulados, los veremos, o sea, los imbricados, tanto estos en avance como en retroceso y los ondulados, los vamos a ver, los veremos mañana, porque si no es mucho lío para hoy, ¿vale? Veremos cada ejecución de cada uno. Vale. Conexión entre grupos de bobinas. Vale, lo que os decía ahora. La conexión entre los distintos grupos de bobinas puede hacerse de dos formas diferentes. Una lo que se llama por polos y otra por polos consecuentes. Conexión por polos. Se realiza conectando el final de un grupo con el final del siguiente. ¿Os acordáis de lo que acabamos de ver 2 diapositivas atrás? Que nos llamó la atención porque era final con final, ¿no? Anterior, anterior, anterior. ¿Veis? Entraba por el 1, salía por el 6, hago otro grupo aquí que entra por el 7 y salgo por el 12, pero uno los finales. Uno los finales. O los principios, en este caso solo hay 2, entonces uno los finales y salgo por uno de los principios. Entro por un principio y salgo por otro principio. Vale, cuando tengo, en este caso que veis aquí, por ejemplo, esta fase tiene 4 grupos de 2 bobinas cada uno. 4 grupos de 2 bobinas cada uno. O sea, tengo que hacerme, este grupo es concéntrico, ¿vale? Es concéntrico, como veis, entra por aquí, sale y vuelve para adentro y sale, ¿vale? Ahí tengo un grupo. Repito, entro, salgo, otro grupo. Entro, salgo, otro grupo. 4 grupos, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo uno estos grupos entre sí? Esto es una fase, ¿eh? Fijaros que quedan huecos aquí para meter las otras 2 fases. Bien, ¿cómo uno estos grupos? Pues tengo 2 opciones. Una, entrada, salida con entrada, salida con entrada. Salida con entrada sería por polos consecuentes. Pero en este caso no está hecho así, la vamos a ver ahora enseguida, ¿eh? En este caso, si os dais cuenta, está hecho el final del grupo 1 con el final del grupo 2. Y ahora doy la vuelta, principio de grupo 2
con principio de grupo 3. Doy otra vez la vuelta, final de grupo 3 con final de grupo 4. Y doy la vuelta y salgo. ¿Vale? Es un poco lío, ¿vale? Porque uno va al derechas y otro va al revés. Uno va al derechas, otro va al revés. Vamos, las corrientes al derechas o al revés, ¿no? Las corrientes giran en el sentido de las agujas del reloj, otra al contrario. Uno en el sentido de las agujas del reloj, otras al contrario. Claro, si yo en vez de conectarlo por polos, como es este caso, lo conecto por polos consecuentes, como veis, ahora vuelvo atrás en esa que me dejé, ¿eh? Como veis, el final va con el principio, etcétera, etcétera. En este caso son 3 grupos de 2 bobinas cada grupo. Entonces, todos giran en el mismo sentido. Pero fijaros que entonces se separan, ¿vale? Antes estaban juntos. Los grupos estaban juntos. Ahora se separan, dejan huecos por aquí para las otras. Bueno, ya veremos por qué es eso. Vale, en este caso de la conexión por polos, repito, salida con salida, entrada con entrada, salida con salida, entrada con entrada, si hubiera más grupos, ¿no? Los grupos no tienen por qué ser pares, ¿eh? Fijaros que en este caso son pares, pero en el que vimos después de por polos consecuentes son impares, son 3. En este caso son pares. Dice, así, en este tipo de conexión hay tantos grupos de bobinas por fase como polos. O sea, el número de grupos de bobinas, el número de grupos es igual al de polos. Esto es importante para después las fórmulas de cálculo, ¿eh? Bueno, tenéis un resumen al final, ¿eh? No hace falta que lo andáis mirando por aquí. O sea que, si me dicen que yo tengo que conectar la máquina por polos, entonces tengo que apuntarme inmediatamente. El número de grupos es igual al número de polos, y este número me lo van a dar. El número de polos de la máquina dice, a ver, cuando conecto una máquina, cuando me mandas calcular el devanado de una máquina, me tienes que decir pocas cosas, pero por ejemplo me tienes que decir que es trifásico, lógicamente, siempre va a ser trifásico, nosotros solo vamos a hacerlo trifásico, si es bifásico cambia algo, pero nosotros no lo vamos a hacer, que es trifásico y el número de polos que quieras que le ponga a la máquina. Y si la quieres por polos o por polos consecuentes. ¿Vale? Entonces, como me vas a decir el número de polos y me vas a decir que la quieres la conexión por polos, pues evidentemente la fórmula sería el número de grupos por fase, en cada fase, es 2p, es decir, igual al número de polos. Bien. Si el resultado se multiplica por el número de fases del sistema de alimentación, se conoce como el número total de grupos requerido. Bueno, nos ha jodido, pues claro. O sea, si una fase tiene, si a mí me dicen que haga un motor de 4 polos, pues tienen que ser 4 grupos. Por fase. Como tengo 3 fases, pues al final serán 12 grupos. Eso no tiene más, ¿vale? 3 por fase, perdón, 4 por fase, por 3 fases, 12 grupos. Conocer el número de grupos por fase y el número de grupos totales del devanado no es un dato esencial para el cálculo geométrico del mismo, pero permite comprobar que su diseño es correcto. Bueno, bien. La otra posible conexión, por polos consecuentes. Se dice que una conexión se hace por polos consecuentes cuando se conecta el final de un grupo de bobinas con el principio del siguiente, y así sucesivamente. Tener en cuenta que estamos hablando siempre de la misma fase, ¿eh? Es la misma fase, porque yo al final, fuera, en una fase, solo tengo 2 hilos, la U y la X. Bueno, la U1 y la U2. ¿Cómo estoy conectado dentro? ¿Por polos o por polos consecuentes? Hombre, no es que me dé igual, pero desde el punto de vista exterior sí. Dice, en este caso, el número de grupos por fase se corresponde con la mitad del número de polos. Es decir, que es igual al número de pares de polos. Si me dicen que es por polos consecuentes, entonces el número de grupos por fase ya no es el número de polos, sino la mitad. O bueno, o como dice aquí, es igual al número de pares de polos. ¿Vale? Si me dicen que tengo que hacer una máquina de 4 polos, pues, y me dicen que lo tengo que hacer por polos consecuentes, pues el número de grupos por fases es 2. 4 polos dividido entre 2, la mitad. ¿Vale? Y el número total de grupos de todo el devanado, pues multiplicado por 3. Q es el número de fases, ¿vale? En este caso 3. Bueno, bien. Por polos,
por polos consecuentes. Final con final, principio con principio, polos, final con principio, final con principio, final con principio, polos consecuentes. Bien. Ubicación de los principios de fase de un devanado. Fijaros, ya metí aquí un poco de bifásico fuera, ¿vale? Esto lo eliminamos. Esto nada. Vamos a ver, ¿cada cuánto tengo que entrar? Hombre, pues muy fácil, cada 120 grados, decíamos en la máquina elemental que habíamos visto para explicar el principio de funcionamiento del motor, que yo tenía que meter una bobina en la vertical, luego giraba a 120 grados otra bobina, otros 120 grados, otra bobina. Vale, sí, 120 grados. Sí, correcto, fijaros, 120 grados, me dice por ahí, ¿no? Sí, pero tú a mí dime las ranuras, ¿vale? Dime las ranuras. Bueno, pues es fácil. Si yo tengo el número de ranuras que me tienen que decir, también es un dato que me tienen que decir a la hora de calcular un devanado de una máquina, ¿no? ¿Cuántas ranuras tiene la máquina? ¿Cuántas ranuras tiene la máquina? Coño, pues dividimos entre 3 por los pares de polos. El principio de fase permite definir geométricamente las ranuras en las que están ubicadas cada uno de los grupos de fase. En función de si el devanado es trifásico o bifásico, bueno, trifásico nada, el paso de los principios de fase se calcula utilizando las siguientes expresiones. K es el número de ranuras total dividido entre 3 veces los pares de polos. Podría dividir entre 3, ¿vale? Podría dividir entre 3, no habría ningún problema. Si yo tengo 36 ranuras dividido entre 3, pues cada 12 ranuras. Bien, podría ser. Lo que pasa es que me quedarían muy separados los principios y los finales. Bueno, eso no importa. En el fondo lo que tengo es un círculo, muy lejos no va a estar, ¿vale? Pero veréis que a lo mejor en una máquina de 36 polos, pues a lo mejor empiezan en el 1, en el 5 y en el 9. O en el 1, en el 7 y en el 13. O sea, la distancia siempre es la misma, ¿eh? 1 y 6, 7 y 7 y 6, 13. Pues a lo mejor empiezan ahí. Vale, es más o menos para concentrarlos en la misma parte del motor, ¿vale? Me explico, en la imagen esta, ¿vale? En esta imagen que os enseñaba al principio, aquí, ¿qué pasa? Pues que si la caja de bornas está arriba, pues a esto lo llamo 1, aquí está el 5 y aquí está el 1, 5 y 9. Pues están aquí. Si no, de la otra manera me quedaría uno aquí y otro aquí abajo. A 120 grados efectivos. Bueno, no pasaría nada, ¿eh? Solo tendría que llevar el cable hasta la caja de bornas. No pasaría nada. Pero bueno, para que me queden lo más cerca posible, en vez de dividir entre el número de fases, o sea, entre 3, que sería el número de fases, lo dividimos entre 3 veces los pares de polos. Los pares de polos, ¿eh? P se representa los pares de polos, no los polos. Los polos es 2P, ¿vale? Los pares de polos. Bien. Por lo tanto, fijaros, como acabo de sacar el número IK bueno, y 120, máquina de 36 partido por 3 veces los pares de polos, máquina de 24, máquina de 12, ¿vale? Siempre debería ser un múltiplo de 3. Eso no quiere decir que no se pueda hacer un devanado de un número de ranuras no múltiplo de 3. Se puede hacer, pero me va a quedar un devanado fraccionario. Fraccionario quiere decir, no los vamos a hacer, porque son complicados. Solo quiero que os cojáis una idea de cómo se hace un devanado. Fraccionarios quiere decir que los grupos no son iguales. Los grupos de una fase no son iguales. A lo mejor una fase tiene un grupo de 3 bobinas y un grupo de 2 bobinas. Esto nos estallará la cabeza, ¿no? Pero no quiero que tampoco os compliquéis con esto. ¿De acuerdo? No vamos a hacer devanados fraccionarios porque sería una locura. Dice, una vez calculado este número, ¿no? Que me saldrá de las ranuras dividido entre 3 veces los pares de polos, pues voy mirando dónde está la ubicación. Es decir, la fase U, ¿por dónde entra? Por la ranura 1, la que yo llame 1. 1, ¿dónde está la 1? Donde me dé la gana. De las 36 que tengo, de las 48 que tengo, de las que sean, 48 no es divisible entre 3, ¿vale?
36. O sí. No sé si es divisible entre 3. La ranura 1, la que yo me dé la gana. Vale, pues la ranura 1 más el paso de inicio, ¿no? Lo que llamamos el principio de fase. Vaya. Más el principio de fase, entra la V. Más el principio de fase otra vez, o sea, más 2 veces, 1 más 2 veces el principio de fase, entra la W. Más 3 veces el principio de fase, podría entrar el siguiente grupo, de la 1, de la U, de la fase R, y así sucesivamente. ¿Vale? Dice, así, cada columna representa la ranura en la que comienza un nuevo grupo de la misma fase. ¿Vale? Esta tabla contiene más o menos filas en función del número de ranuras y de los pares de polos y del de pares de polos del devanado a diseñar. Las ranuras de la primera fila de cada una, U, V, W, corresponden a los terminales de inicio, los que van a la caja de bornes de cada uno de los devanados. ¿Vale? Bueno, esto lo iremos viendo. Bien. Bobinas por grupo. ¿Cuántas bobinas por grupo? El número de bobinas por grupo, U, se calcula dividiendo, en el caso de los polos, el número de ranuras entre 4PQ. ¿Qué es P? Los pares de polos. ¿Qué es Q? El número de fases. Siempre es 3, ¿vale? El número de fases para nosotros siempre va a ser 3. Repito, estamos hablando de el número de bobinas en cada grupo. El número de bobinas en cada grupo. Acordaros que os dije que un grupo puede tener una bobina, puede tener 2 bobinas, puede tener 3 bobinas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, entonces, si es por polos, K partido de 4PQ. Si es por polos consecuentes, K partido de 2PQ. Q, repito, es el número de fases que siempre será 3. P es un dato que me tienen que dar y K también. K es el número de ranuras y P es el número de, o sea, los pares de polos. Los pares de polos. Vale, a continuación se abordará el cálculo y diseño de los diferentes tipos de devanados de corriente alterna, analizando previamente los conceptos particulares para cada uno de ellos. Vale, esto eran conceptos previos, ¿no? Tal. Vale, devanados concéntricos, que son los que vamos a ver hoy. Devanados concéntricos. Son aquellos que solamente utilizan grupos de bobinas concéntricas, ejecutándose siempre a una capa. Vamos a dejar los excéntricos, ondulados, imbricados, en avance, en retroceso, etcétera, etcétera. Los vamos a dejar para mañana, porque me pareció mucho rollo hoy, ¿no? Dice, condición de ejecución. De igual forma que en los devanados de corriente continua no todos se pueden ejecutar para cualquier número de polos y de ranuras, bueno, lo veremos, lo cambié de orden, ¿no? No obstante, los devanados de corriente alterna son algo menos restrictivos en este sentido. Y dice, para conocer si un devanado de este tipo se puede ejecutar, se debe calcular el número de ranuras por polo y fase, KPQ. Número de ranuras por polo y fase, mediante la siguiente expresión, esa que tenéis ahí abajo, ¿no? KPQ es el número de ranuras totales partido de 2PQ. 2 por los pares de polos por el número de fases. Donde K es el número de ranuras, P es el número de pares de polos y Q es el número de fases. El resultado óptimo para este cálculo es un número entero. Lo que os acabo de decir. Debería darme un número entero. Entero quiere decir... ¿Qué quiere decir un número entero? Sin decimales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Esto matemáticamente no es correcto, ¿eh? Eso sería un número natural. Porque los números enteros son los naturales, positivos y negativos. Esos son los números enteros. Y aquí no me puede dar un número negativo, ¿vale? Deberían haber, este de que escribió este libro, bueno, y yo que después se lo fusilé y no lo corregí, ¿no? Debería decirnos que aquí tiene que salir un número natural. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, ¿vale? No obstante, si dicho número es impar y el devanado se ejecuta por polos, se puede hacer coincidir en una misma ranura bobinas de distintos grupos de la misma fase que se hayan construido con la mitad de espiras. También sería posible realizar devanados con unos grupos con la mitad de bobinas que otros. Fijaros el lío, ¿eh? El lío que no quiero hacer. Fijaros cómo esta bobina del centro, esta de aquí,
tiene 4 vueltas, pero y en esta ranura y esta tiene 4 vueltas, pero sin embargo esta otra ranura que tenemos aquí tiene 2 vueltas de un grupo y 2 vueltas de otro. Esto es una locura, ¿eh? No lo vamos a hacer así. O bien, grupos asimétricos diciendo que uno de los grupos tiene 2 bobinas y el otro tiene una bobina nada más. Esto es una locura. No lo vamos a hacer así, ¿vale? Vamos a hacer devanados, quiero decir, más regulares. Más regulares. No nos vamos a meter en estos cálculos. Vale. Aquí llamamos amplitud. Mirad, la amplitud de un grupo es el número de ranuras que quedan libres dentro de grupos, lógicamente para ser usadas por grupos de otras fases. No es que queden libres, es que se van a usar por grupos de otras fases. Entre los dos haces activos de la bobina interior, o más pequeña del grupo. Claro, fijaros, aquí la amplitud del grupo es 6. Tiene 6 ranuras libres en el centro. ¿Vale? Tiene 6 ranuras libres en el centro. En realidad la amplitud del grupo es 12. Pero yo no cuento eso, yo cuento lo que me deja, el hueco que me deja en el centro. Este, por ejemplo, tiene una amplitud 6. Este, por ejemplo, tiene una amplitud 4. ¿Vale? Bien. Número de fases del devanado. Los devanados concéntricos de corriente alterna se ejecutan principalmente para sistemas trifásicos, pero también pueden realizarse para bifásicos y monofásicos. Bueno, os puse un ejemplo ahí. El de arriba es un devanado trifásico, como veis, de amplitud 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 2 grupos y está ejecutado por polos consecuentes. Ya lo digo yo, salida con entrada. ¿Vale? Salida de este grupo, de la fase 1, de la fase R, con entrada del otro grupo de la fase R. Y salida a U2. Luego el siguiente empieza en 7, como veis, 1, 7, 13. La siguiente fase y tiene la misma estructura. Y la siguiente fase tiene la misma estructura. Fijaros que aquí se corta, ¿vale? Esto sería un cilindro. En la realidad esto estaría pegado a esto, ¿no? La parte esta del papel estaría pegada a la otra y esto formaría un cilindro. Pero lo desarrollamos para poder trabajar mejor. Vale. En la parte de abajo tenéis un devanado bifásico, pero ni siquiera lo voy a comentar. ¿Vale? Es un devanado bifásico. Era por ver un poco la diferencia entre uno y el otro. Vale, proceso de diseño de los devanados concéntricos. Datos que necesito. En este apartado vamos a mostrar la ejecución, cómo ejecutar varios tipos de devanados concéntricos partiendo de unos datos previos. Vamos a ver uno, ¿vale? Vamos a ver uno. Entonces, datos previos para el cálculo. Se parte de los siguientes datos conocidos. Los pares de polos de la máquina. Me los tienen que decir de cuántos pares de polos quieres que haga el devanado. Segundo, el número de ranuras del estator. ¿Cuántas ranuras tengo en el estator? Me lo tienes que decir. ¿Vale? Bueno, lógicamente que es trifásico. También me lo tienes que decir. ¿Vale? Pero no lo dicen, se supone. No lo dicen por ahí, ¿no? Y por último, el tipo de conexión. ¿Por polos o por polos consecuentes? ¿Por polos o por polos consecuentes? Bien. Paso 1. Comprobamos si el devanado se puede ejecutar con la expresión de cálculo de ranuras por polo y fase. ¿Vale? Dividimos el número de ranuras entre 2pq y os recuerdo que nos tiene que dar un número natural. 1, 2, 3, 4. En cualquier caso, este número es el número, o sea, son las ranuras que ocupa por polo y fase. ¿Vale? Cada polo y cada fase, dependiendo del número de polos. El resultado debe ser un número entero. No obstante, el devanado se podrá ejecutar si esto no se cumple, teniendo en cuenta excepciones vistas con anterioridad. Es decir, que todos los grupos de una misma fase no son iguales, o compartiendo ranuras entre dos grupos, haciendo la mitad cada uno. Bueno, eso no va a pasar, ¿eh? Bien, paso número 2. Se calcula el número de bobinas por grupo. Como nos están diciendo si es por polos o por polos consecuentes, utilizo una de las fórmulas o la otra. En este caso, como es un ejercicio genérico, no nos están diciendo nada, ¿no? Nos están diciendo que nos lo tienen que decir, pero no nos están diciendo nada y no estamos calculando nada, ¿vale? Pero si me dicen que es por polos, K partido de 4pq. Si me dicen que es por polos consecuentes, K partido de 2pq. Bien. Obtenemos la amplitud.
¿Os acordáis? La amplitud del grupo son las ranuras que quedan libres para otras fases dentro del grupo, las que quedan libres. Si es por polos, la fórmula es Q menos 1 por 2U. Q, os recuerdo, veis que hay que seguir una serie de pasos, ¿no? Q es el número de fases, 2 menos 1, perdón, 3 menos 1, 2. Multiplicado por 2U o multiplicado por U. ¿Quién es U? El paso anterior. ¿Vale? Número de bobinas por grupo. ¿Cuántas bobinas tiene un grupo? ¿Vale? Entonces, por polos, por 2U, por polos consecuentes, por U. Vale, ya sé la amplitud del grupo. Y se calcula en este paso, por último, dice, se calcula el paso de los principios de fase. Si es trifásico, K partido de 3P, ya lo habíamos visto. ¿Vale? Los principios de fase. Por lo tanto, la fase 1 empezaría en la ranura 1, la fase 2 empezaría en la ranura 1 más I120 y la fase 3 empezaría en la ranura 1 más 2 veces I120. Luego vamos a ver un ejemplo, ¿eh? Vale. Se representan en una tabla los principios que acabamos de ver, ¿no? Aquí el 1, la ranura 1, 1 más I120, 1 más 2I120, 1 más 3I120, 1 más 4I120. Aquí serían los principios de cada grupo de cada fase. Opcionalmente, ya que no es imprescindible para el diseño del esquema, se puede calcular el número de grupos por fase. Por polos, grupos por fase 2P, ya lo hemos visto, por polos consecuentes, grupos por fase P. Esto parece un lío, pero bueno, pero lo es. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Mirad, dice: a continuación se muestra un ejemplo de cálculo y representación de un devanado concéntrico trifásico para el estator de un motor de inducción de rotor de jaula de ardilla, rotor en cortocircuito. Los datos de partida son, primero, me dan el número de polos, 4, 2P igual 4, 2 pares. Número de ranuras, 24. Número de fases, 3. Vale. No me están diciendo si es por polos o por polos consecuentes. Deberían decírmelo. No, es que no me lo dijeron. Me lo dicen después en el cálculo, ¿no? Me dicen, como el número de polos es el 4, el devanado se debe ejecutar por polos consecuentes. Como el número de polos es 4, espera que esto había una condición, ¿no? Como el número de polos es 4, el devanado se debe ejecutar por polos consecuentes. Había una condición por ahí atrás para que no pudiera ejecutarlo por polos. Que no la recuerdo, ¿eh? En serio. Céntricos. Momento, ¿eh? Son por polos. 2P. No hay ninguna condición. O sea, esto se lo han saltado ellos. Aquí deberían haberme dicho por polos consecuentes. Es que estaba mirando a ver. Por lo tanto, el número total es el producto de los pares de polos por el número de fases. Corresponde a la mitad del número de polos. Es decir, tal. Pero estos son 4. Podría ser por polos o por polos consecuentes. No hay mayor. No hay ninguna condición. Nada. Bueno, vale, por polos consecuentes. Vale, como es por polos consecuentes, entonces, condición de ejecución. K partido de 2PQ, ¿vale? Número de ranuras partido de 2 por el número de pares de polos, 2 pares de polos, por el número de fases, ¿vale? 2 por 2, 4. 4 por 3, 12, 24 entre 12, 2. Es par. Esta es la condición, pero es que no la veo puesta. A ver, si me dicen que si eso es par. Bueno, luego la buscamos. Por polos consecuentes. Vale. Número de bobinas por grupo,
La fórmula que teníamos de antes, ¿no? K partido de 2PQ. Lo mismo. 2. Amplitud del grupo, Q menos 1 por U. 3 menos 1, 2 por 2, 4. Amplitud del grupo, 4. O sea, número de ranuras que quedan libres. O sea, tenemos dos bobinas en cada grupo, pero en el centro del grupo tiene que quedar 4 ranuras libres. ¿Vale? Y principios de fase, K partido de 3P, 24 partido de 6, 4. Es decir, la primera sería en la ranura 1, la segunda sería en la 1 más 4, 5, y la tercera fase sería 1 más 2 veces 4, 4 por 2, 8 más 1, 9. O sea, aquí, ¿no? 1, 5, 9, ¿veis? Voy sumando 4. 1 y 4, 5, y 4, 9, y 4, 13, 17, 21, etcétera, etcétera, si lo hubiera, pero solo tengo dos bobinas por grupo. Dos grupos por fase. Y dos bobinas por grupo. Vale. Se finaliza el proceso de suma cuando el número obtenido es superior al número ranura, en este caso 24. Claro, 21 y 4 ya son 25. No existe la ranura 25. Vale, representamos... Alberto, Sí, perdona que te interrumpa. sí, no. Habías dicho, en el paso de principios de fase, K partido por 3P, P se refiere al número de polos, entiendo, no 2, 3 por 2, 6. No, P es el pares de polos, O sea, eso, los pares de polos, perdón. que son 2. Vale, correcto. Es que no lo había escuchado porque al hablar como que se distorsionó el sonido Vale, y por eso no lo había captado bien. No son los polos, son los pares de polos. Vale, correcto, gracias. Entonces no son 4, son 2. 3 por 2, 6. Vale, entonces voy sumando de 4 en 4. Bien. Siguiente paso. Se representan todas las ranuras en un papel, ¿no? Cojo y pinto 24 rayitas en un papel. 24 rayitas en un papel. Se dibuja el primer grupo a partir de la ranura 1, sabiendo que el número de bobinas por grupo es de 2. O sea, son 2 bobinas por grupo. Pero yo sé que tengo que dejar 4 en el medio. ¿Vale? Si tengo que dejar 4 en el medio, fijaros, yo ahora voy a pintar aquí el primer grupo, ¿no? Entonces pinto aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale, no las pinto todas. Esta es la 1, 2, 3, 4. Esta es la 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la 10. Normalmente no. ¡Tienes pizarra! ¿Cómo? Que tienes pizarra, joder, que llevas cómodo. Estoy en casa, tío. 1, Ah, estás en casa. Bueno, anda. 3, Con Alberto Gijón. 5, 6, 7, 8, 9. Esta sería la 20. 1, 2, 3 y 4. Vale. Y ahora empiezo. Vamos a ver. Yo sé que son 2. Sé que son... Vamos a pintarlo en azul. ¿Vale? Yo sé que tengo que dejar... Son 2 bobinas por fase, ¿no? Me decía. 2 bobinas por grupo y 2 grupos. Pero tengo que dejar 4 en el medio. ¿Vale? Por lo tanto, tendría que salir de aquí y de aquí, pero al dejar 4 en el medio, digo salir de aquí y de aquí porque mi grupo va a tener 2 bobinas. Vale, entonces tengo que dejar 1, 2, 3 y 4 libres. Y entonces tengo que volver aquí y aquí. Vale, pues entonces ahora cierro. Siguiente grupo de esta fase. El siguiente grupo de esta fase, ¿dónde empieza? En la 13. ¿Lo veis? 10, 11, 12 y 13. Tiene que ser aquí y aquí. Tengo que dejar 4 en el medio. 1, 2, 3 y 4. Luego tengo que volver aquí y aquí. Cierro. Puedo cerrar por abajo también, que ya os decía que a mí me gusta más, ¿eh? Pero bueno, lo podemos hacer al final. ¿Vale? Ya tengo la primera fase. Perdona, Sí. creo que estás dejando 5, ¿no? 5 rayas. 1, 2, 3, 4. 1, Ah, 2, 3, 4. No.
Ah, bien, bien. No, dejé 4. 1, 2, 3, 4. Si os fijáis, hay 4 dentro y 4 fuera. 4 dentro y 4 fuera. Porque es por polos consecuentes. Fijaros, Bien. termino el grupo, ¿no? Termino el grupo y termino el grupo. Pero fijaros que es por polos consecuentes. Y si es por polos consecuentes, ¿qué tengo que hacer? Unir salida con entrada. Y entonces aquí ahora salgo. ¿Vale? Esto sería U1 y esto sería U2. O UX, como queráis. Bien. Siguiente. Siguiente. Voy a ponerlo en verde. ¿Dónde tengo que entrar? En la 5. Vale, pues entro en la 5. Esto sería V1. Para facilitaros un poquitín la vista, voy a dejarlo así, luego lo vemos al final, ¿vale? Luego lo vemos al final. No estoy dejando hueco aquí arriba, voy a tener aquí un problema. Pero bueno, me vale. Fijaros, como tengo que salir de aquí y de aquí, porque son dos bobinas en este grupo, tengo que dejar 4 en el medio. 1, 2, 3 y 4. Tengo que volver a donde? Aquí y aquí. Vale, pues las cierro. Siguiente. 5, 17. Vale, si esta es la 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tengo que salir de aquí y de aquí, dejar 4 en el medio, 1, 2, 3 y 4, y llegar aquí y aquí. Cierro los grupos. Creo que lo hice mal. Creo que lo hice mal porque si os fijáis, este verde de aquí se está cerrando sobre sí mismo. No sé si os disteis cuenta, ¿no? Vale, este va aquí. Y en el azul también, Alberto. Y en el azul lo hice, Me pasó lo lo hice mismo. mal también, sí. Anula grabación, anula grabación. No anulo nada. No anulo nada. A ver, este iría aquí y esta sería la salida, ¿eh? Bueno, la salida ahí. ¿Vale? O sea, tengo que ir hacia adentro, ¿eh? Vuelvo, entro y voy hacia adentro. ¿Vale? Voy hacia adentro. Y este... ahí. Bueno, queda un poco gocho, pero más o menos se entiende, ¿no? Y el tercero... fijaros, el tercero lo voy a poner en amarillo. Tengo que entrar por el 9. Por el 9 y por el 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Tengo que entrar por aquí y por aquí. El último ya es fácil porque es lo que me queda. ¿Vale? Entonces, entro por aquí. ¿Vale? Voy por aquí. Cierro por aquí. Y salgo por aquí. Y aquí repito. Voy por aquí. Este sale por el otro lado, ¿eh? Voy a buscar a este. Y salgo. Y como es por polos consecuentes, es esta salida con esta entrada. ¿Vale? Entonces aquí tengo ahora la W1 y aquí tengo la salida que es la W2. Esto no los junté, voy a juntarlos. ¿No? Este de aquí con este de aquí. V1, pin, 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 pin. V2. Vale. Voy a hacer una cosa, mirad.
para que se vea un poquitín mejor. A ver si lo consigo en un fondo blanco. Si me deja. Nah, una mierda. Bueno. ¿Por qué quería un fondo blanco yo? Porque os quería enseñar lo siguiente. Mirad, yo ahora para comprobar esto, ¿qué tengo que hacer? Pues mirad, tengo que hacer lo siguiente. Lógicamente, yo este devano ahora lo voy a enchufar, ¿no? A un sistema de corrientes trifásicas. Vale. En un sistema de corrientes trifásicas, yo tengo una fase, otra fase y otra fase. Y nos acordamos que siempre que yo tiro una línea por aquí, hay dos negativas y una positiva. O dos positivas, ¿no? Una ahí y otra ahí, y una negativa. Es decir, por dos de las corrientes, normalmente por la U1 y por la V1, me daría igual, ¿eh? Meto corriente. Y por la W1 la saco. O sea, tengo que tener... A ver, yo también puedo coincidir aquí, ¿eh? Puedo coincidir aquí y entonces una es positiva, la otra negativa y una cero. Una es positiva, otra negativa y la otra cero. Si esto estuviera bien pintado, la positiva y la negativa serían iguales. Pero no cojo ese punto, ¿vale? Voy a coger un punto en el que dos entran y una sale, o dos salen y una entra, me da igual, ¿vale? Dos salen y una entra. Entonces, si cojo que entra por la 1 y por la V1, tiene que salir por la W1 o entrar por la W2, que es lo mismo, ¿vale? Y entonces ahora, fijaros, voy haciendo el siguiente recorrido. Si por aquí entra, por aquí sube, por aquí baja, por aquí sube, por aquí baja, sigo, por aquí sube, por aquí baja, por aquí sube y por aquí baja y sale. Vale. Siguiente, la V sube, baja, sube, perdón, aquí no lo había corregido, vale, esta vendría para aquí, sube, baja, no lo había corregido, pero hace así, ¿no? Esta no vendría para aquí, sino que vendría para aquí y tal, ¿no? Sube, baja, sube, baja, bueno, por aquí también baja y sale. Y por la última va al revés, por aquí sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube y baja. Vale. Y después de todo este mare magnum, ¿qué quiero sacar con esto? Fijaros, quiero sacar lo siguiente. Vale, fijaros, yo aquí ahora tengo sube, 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 baja, 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 sube, 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 sube. ¿Veis que van de 6 en 6? Baja, 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 baja y baja. ¿Qué son estos? Los polos. ¿Entendéis? Este sería un polo norte. Bueno, a las que suben las llamo norte y a las que bajan las llamo sur o al revés, eso me da igual, ¿eh? Tienen que ir alternados, claro. Tengo un polo norte, un polo sur, un polo norte y un polo sur. ¿Me salieron 4 polos o 2 pares de polos, que es lo que me decía el ejercicio? Efectivamente, pues el ejercicio está bien. Vamos, una manera de comprobarlo, si queréis. ¿Vale? Es una manera de comprobarlo. A ver, no se pretende que seáis expertos en bobinar motores, porque, repito, hay devanaos fraccionarios, hay devanaos concéntricos, excéntricos. Bueno, mañana veremos los otros, ¿eh? No quiero alargar esto mucho más,
porque si no nos quedaría otra clase como la de ahora, hora y media, pues otra hora y media, iríamos hasta la 1. Y repito que a las 12 tengo una reunión. No se trata de que seáis expertos, pero sí se trata de que por lo menos cojáis un poco la idea de cómo se devana esto, ¿vale? De cómo van devanaos. Porque claro, lo siguiente sería ahora coger estas bobinas, fabricarlas, o sea, devanarlas realmente en una bobinadora y en una carcasa vacía meterlo, retacarlas allí, meterlas, enchufarlas y que el motor girara, ¿vale? Pero eso va a ser más complicado. En cualquier caso, la idea es que cojáis cómo se devana un motor trifásico, más o menos cómo está devanado para que tengáis algún argumento más de principio de funcionamiento. Nada más. ¿Vale? ¿Cogisteis un poco la estructura y cómo iba? Preguntas, por favor. No voy a avanzar más en teoría hoy, ¿eh? Preguntas. Bueno, yo en principio ninguna. Tengo que ver después cuando haga el ejercicio y leer los apuntes a ver si lo Vale. desenvuelvo. Vale, borro esto. Borro esto. Yo una cosa sí, no sé si lo habéis dicho al principio o qué tal, pero hay una cosa, el tipo de devanado, ¿de qué depende? ¿Del tipo de máquina que quieres hacer? Sí. ¿Del flujo que le vayamos a dar? ¿Del rendimiento? ¿De qué? Claro, es que, por ejemplo, para los motores es mejor grupos, o sea, máquinas, bueno, lo que lo dije al principio, tú puedes meter cualquier tipo de vanado en cualquier máquina. Ahora bien, por ejemplo, los motores de alta potencia suelen llevar bobinados imbricados. De alta potencia, quiero decir, pues los de 50 caballos para arriba. Sin embargo, los motores pequeños suelen llevar estos tipos de vanados concéntricos, pues un caballo y eso. Bueno, pero puedes encontrarte de todo, ¿eh? No hay nada tal. Lo que pasa que sí es verdad que a grandes potencias, como la distancia, esto tiene que ver con que cuanto más grande sea el círculo, más se parece a una línea. Los polos son más lineales. No sé si me estoy explicando. Si tú tienes un círculo muy pequeño, la curvatura aparece enseguida. Si tú tienes un círculo muy grande, resulta que se parece a una línea. No se parece a una línea, ni de coña que se parece a una línea. Sigue siendo una circunferencia, pero la curvatura es diferente. Entonces va mejor los imbricados mejor dicho, los ondulados de alta intensidad, que los imbricados, que se llama para media potencia, que los concéntricos, que bueno, serían para motores pequeños, más fáciles de hacer, etcétera, etcétera. En las máquinas síncronas, pues también suelen ser más de alta potencia, porque son motores, normalmente son máquinas de alta potencia, suelen ir mejor los imbricados. Pero, quiero decir, se podría hacer con cualquiera, tal. Sube el rendimiento, baja un poco el rendimiento, con lo cual al final no es que se podría hacer con cualquiera, ¿no? Al final es una decisión que hay que tomar, no hay más. No sé si te contesté. Sí, vamos. No, a ver, que esto es un parcial entero de un curso de ingeniería, ¿eh? Nosotros teníamos una asignatura que se llamaba electrotecnia y había un parcial entero que básicamente eran máquinas eléctricas. La asignatura se debería llamar máquinas eléctricas, pero nos tirábamos 2 meses calculando devanaos, ¿eh? Desde septiembre hasta diciembre. Desde septiembre hasta diciembre calculando devanaos. Vamos, calculando. Sí, calculando y pintando. En la pizarra el tío pues, te explicaba, fraccionario, no sé qué. Bueno, entraban devanaos de corriente alterna y devanaos de corriente continua, ¿eh? Monofásicos, bifásicos, entraban todos los tipos de devanaos. Pero son 3 meses. Y yo os lo estoy contando en 2 horas. ¿Entendéis? Porque el objetivo no es que sepáis bobinar. Y ojo que una vez después de los 2 meses de calcular devanaos por arriba y por abajo, pues el síndrome del ingeniero, sabes calcularlos muy bien, pero después fabricarlos es otra cosa. Había que ir al taller y devanar una máquina. Y devanabas un tipo, que ya tenían ellos allí la máquina más o menos preparada, con la bobina, no sé qué, y veías cómo se retacaban los tal, pero bueno, quiero decir, síndrome del ingeniero, ¿no? Práctica poca. Bueno, algo de práctica. Bueno, hombre, y como el síndrome del electricista también, ¿no? No, Al principio. bueno, hombre, a ver, por eso quiero hacer hincapié en esto. No quiero decir que los ingenieros seamos unos torpes, simplemente sabes mucha teoría
Y luego eso sí que te va a ayudar. Si caes en un taller de bobinado de motores, lógicamente tu misión es calcular las ranuras y no sé qué. Pero si caes, es fácil que entiendas, bueno, que lo cojas, la parte mecánica, con que seas un poco habilidoso, ¿vale? Un poco y, bueno, tener la habilidad. Siempre lo vas a coger mejor que uno que no lo haya calculado. Pero tienes que tener tu Oye, habilidad también. y salió una tía en la pantalla, Albert. Sí, no oye no oye la mi moza. Oye una la que sigo para aprender cómo manejar todo esto. ¿Dónde queréis que saque el Jitsi y todo esto? Vale, que no, vale, pensé que me salía mi que digo, que mi madre. No, no, Vale, no. No va a haber tetas, no. Ya paraste de grabar. No pare de grabar. Más cosas. Me falta explicaros el ejercicio que quiero que hagáis. Si no me preguntáis nada más. a ver, otra cosa más. El tema de cuando los datos para el cálculo del devanado, Sí. no, ¿nos vas a decir por polos consecuentes o no, no? Pues mira, en realidad en el ejercicio no, pero os lo voy a decir. No sé si deciroslo, es que en el ejercicio no lo puse. Era para Vale, pero ¿cómo coño sabemos entonces si es por polos consecuentes o no? Bueno, solo tienes que hacer, decidir, pues voy a hacerlo por aquí, Vale, correcto. ¿vale? No saldrá lo mismo, claro, no sale lo mismo. Vale, una cosa, vale, esto ya lo hemos visto. A ver, habíamos llegado hasta aquí, ¿no? Bueno, esto que viene a continuación no os lo enseñé, pero básicamente fue lo que pinté yo aquí, ¿no? Se dibuja el primer grupo, las zonas, bobinas 2, tal, según la tabla de principios, ¿veis? Fue un poco lo que pinté yo ahí a mano, ¿vale? Lo tenéis, esto lo tenéis en la documentación que os pasé, ¿eh? Esto lo tenéis en la documentación que os pasé, estos puntos, punto por punto. Estos, el punto 5, 6, 7, que no los enseñé, son los que hice yo aquí a mano, ¿vale? Pinté las dos bobinas, ¿vale? El siguiente grupo, ¿vale? Pasa que queda más guapo que el mío, y el siguiente grupo. Lo que no está hecho aquí es lo de las flechitas. Esto de las flechas, el truco que tiene lo de las flechas para que salga bien, os recuerdo que es meter corriente por dos fases y sacarlo por una. Si no hacéis el mismo orden que hice yo, o sea, yo lo metí por la U1, por la V1 y por la W2, que es sacarlo por la W1, ¿vale? Si no hacéis ese orden, si cogéis y metéis, por ejemplo, por la U1 y por la W1 y sacáis por la V1, entonces los polos os van a salir los mismos, pero movidos. ¿Os dais cuenta que a mí me salieron 6 seguidos mirando hacia arriba, 6 seguidos mirando hacia abajo, 6 seguidos? Pues a lo mejor os empieza aquí 6 seguidos desde la 5 mirando hacia arriba, 6 hacia abajo, 6 hacia arriba, y aquí os quedan 4 mirando hacia abajo y 2 aquí. Pero recuerdo que esto es un círculo. O sea, esto no es el principio y esto el final, ¿eh? Os recuerdo que esto es que corté longitudinalmente el cilindro de la máquina y lo desenrollé. O sea, que no es que detrás de la 24 va la 1. Se entiende eso, ¿no? Eso se entiende. Sí, yo lo veo, sí. ¿Vale? Bien. Vale. Y hasta aquí. Porque aquí empezaría... Lo tenía preparado para hoy, pero luego me di cuenta que era mucho tomate. Entonces, mañana veremos los devanados excéntricos. ¿Vale? ¿Qué quiero que hagáis? Vamos a ver. ¿Qué quiero que hagáis? ¿Qué quiero que hagáis? Vamos a ver. Ya lo veis venir, ¿no? Se ve venir. Vale. Vamos aquí a clases. Vamos a clases. Estáis viendo ya el Classroom, ¿no? Sí, Bien. Tenemos. Bueno, la documentación, que os la puse aquí, ya está la de devanados concéntricos y la de devanados excéntricos de mañana. Digo, por si queréis ir echando un vistacín. ¿Vale? A los excéntricos. O sea, está todo. Bien, el ejercicio. El ejercicio. Muy sencillo. como siempre. No sé si lo tengo que quitar y volver a poner, porque creo que no os puse una copia para cada uno. Pero bueno.
Madre, no me la líes, que yo... Bueno, espera. Dice, vamos a ver, observa los esquemas de los siguientes devanados. Estos dos devanados de aquí, ¿no? Que como veis son los dos concéntricos. Y responde a las siguientes preguntas. A. ¿Cuántas fases y polos tienen? B. ¿Cuáles son los terminales que van a la caja de Bornas? Etiquétalos. ¿No? Poner aquí el nombre. C. ¿Qué tipo de conexión se ha realizado? ¿Polos o polos consecuentes? D. ¿Hay algún tipo de error en las conexiones o la representación? Márcalos en las imágenes. No lo he buscado, porque esto lo saqué de un libro. No sé si hay un error por ahí. Tendré que mirarlo yo también. Sí, en el devanado 2 ya se ve a simple vista. Pues no lo miré, no sé. En el devanado 2 se ve a simple vista. Bueno, el devanado 2 es que es un fraccionario. Fijaros que las bobinas por grupo, en el primer grupo son 3. Fijaros en la roja, En el primer grupo son 3 y en el segundo son 2. Eso no tiene por qué estar mal, ¿vale? Es que simplemente es un devanado fraccionario. ¿Vale? No tiene por qué estar mal. Fijaros que no nos están cerrando por abajo. Eso no es un error tampoco, Eso no es un error. Tampoco. Pero ¿cómo va a pasar de tener 3 a 2? Eso no lo entiendo yo. Si lo expliqué, porque era un devanado fraccionario. Porque el número de bobinas de grupos por fase nos sale 1,5. Y como no puede ser 1,5, bueno, 2,5 en este caso. Como no puede ser 2,5, le metemos a uno 3 y a otro 2. Bueno, igual el 2 lo tendríais que dejar. ¿Vale? Porque no me di cuenta yo que era fraccionario. Fraccionario, sí, repito, significa que el número de bobinas por grupo, este tiene 2. Este también tiene 2. Este también tiene 2. Y este también tiene 2. Y son 4 grupos. ¿Vale? En una fase, quiero decir. 4 grupos en una fase. Y el 1 y de 2 fases. Cago en la puta, vaya mierda, sí. ¿Qué se alimentaría? ¿Con fase y neutro? No, es que es bifásico, vaya cagada. Nada, ala, busca otros ejercicios. Lo cuelgo yo ahora mismo, cambio los devanaos, no pasa nada. Sí, estaba mirando que este es bifásico y os dije que los bifásicos no los íbamos a mirar. Bueno, cambio las imágenes y las subo ahora mismo. ¿Vale? Para que no sea ni fraccionario, es que esto lo hice hoy por la mañana. Cambio las imágenes para que no sean ni fraccionarios ni bifásicos. ¿Vale? Cambio las imágenes. En cualquier caso, las preguntas pueden ser las mismas, ¿vale? ¿Qué tipo de conexión se ha realizado? Polos o polos consecuentes. ¿Hay algún tipo de error y tal? Bueno, está igual, la quito. ¿Cuántas bobinas por grupo hay? ¿Cuántas salen en el cálculo? Bueno. ¿Y cuáles son los principios de fase? Quito las imágenes y las pongo de nuevo. Vale. ¿Y después qué os pido? Os pido que realicéis los cálculos y diseñar el esquema utilizando colores para los devanados de cada una de las fases de un devanado concéntrico trifásico de 8 polos para un estator de 24 ranuras. Y lo de los polos o polos consecuentes, 8 polos, 2p igual 4. 24 ranuras. Y lo de los polos o polos consecuentes os lo dejo a vosotros. ¿Será muy complicado? ¿Cómo lo veis? Largo. Si tienes todo el día. No. No. Mira, son las 11:30. Tienes hasta las 2 que deberías estar en clase. Deberías estar en clase. A cambio, ayer... Pero clase en casa cuidando guajes no es lo mismo que estar en clase ahí en la academia todos tranquilos. Ya, pero eso no es mi problema. Tú tienes que estar hasta las 2. Y si no, buscarte sitio por la tarde. ¿No? Verás, qué raro que no me lo discute, tío. No, si tienes toda la razón, pero bueno, también era un curso presencial y estamos haciéndolo online. Ya lo sé, pero la culpa no es mía. Bueno, vale, anda. Venga, hacerme la primera parte, nada más. Lo otro lo hago yo mañana. Quien lo quiera hacer, esta segunda parte que
A ver, se trata de pegarse un poco con él, hombre. Si es que no es tampoco... Oye, un curso de ingeniería de gente mucho más cualificada, de un trimestre como tú dices, ¿nos quieres que pongamos a hacer ejercicios con 2 horas de clase? Pero vamos a ver, hombre, Rubén. No sabes seguir unos pasos. Paso número 1, esto. Paso número 2, esto. Vale, venga, no lo hagáis. Me hacéis la primera parte nada más. Se trata de coger... Bueno, el que la quiera hacer, que la haga, ¿eh? Darme unos minutos para que yo pueda cambiar estas imágenes, que la cagué aquí esta mañana. Darme un par de minutos, cambio estas imágenes y contestáis a las preguntas. Mañana lo resolvemos, hombre. Resolvemos los dos. Resolvemos este y resolvemos el otro. Vale. ¿Este lo quito definitivamente o alguien quiere entretenerse en hacerlo? Voy a parar la grabación.